Hola, ¿cómo estás? Estamos en la serie ¿A quién oímos y qué oímos? ¿Te has preguntado qué tienes que recordar para no caer en manos de falsos profetas? Hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a tener un saludo corto de un miembro de la comunidad, luego vamos a tener tiempo de alabanza y el mensaje de la palabra de Dios. Te invito a que te pongas cómodo y podamos compartir y disfrutar este tiempo como comunidad de confrachía. Muy buenos días, familia Chía. Esperamos que todos se encuentren bien y esperamos volvernos a reunir muy pronto en nuestra iglesia. Los extrañamos muchísimo y de verdad deseando que el Señor nos permita volver a encontrarnos muy pronto. Los queremos mucho, que el Señor los bendiga. Hola, muy buenos días. Bueno, qué bendiciones nuevamente vernos por estos medios y qué mejor que adorar al Señor por medio de las alabanzas y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Hoy, que es el día del Señor, levantamos nuestras voces y con todo nuestro corazón vamos a adorar al Rey de Reyes. Y qué bendición porque somos libres para adorar. Nadie nos separará del amor de Dios. Nadie. Y que podamos apasionarnos por el día a día. Cante conmigo esto que dice así. Dice, libre para adorar, rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Libre, libre para adorar, rasgar mi corazón y demostrarte mi pasión. Dos, tres. Nadie me va a separar de ti, oh Dios. Somos libres, Señor. Cante conmigo.
como tú, esta es mi canción. Gracias, Señor, por darnos la libertad. Allí en esa cruz demostraste tu gran amor por nosotros. Por eso hoy cantamos y decimos: Santo, Santo eres tú. Yo soy libre, yo soy libre. Buenos días, amada iglesia. Me alegra saludarles por este medio y compartir este día con ustedes la palabra del Señor, que va a estar en la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Mientras ustedes están buscando en sus Biblias, quiero hacer mención a una frase que ya es recurrente en los medios de comunicación en este tiempo. Abro comillas: no vamos a dejar de recordarles el cumplimiento de las medidas preventivas. Recordarles. Y recordar implica hacer que alguien tenga presente una cosa, una persona, un objeto o alguna situación. En las Escrituras, recordar es función propia del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos dice Juan 14:26, que el Espíritu Santo era el encargado de hacerles recordar a los apóstoles todo aquello que les fue dicho por el Señor. Ahora bien, entre las cosas que debían recordar la iglesia de Tito y que Pablo le escribió, dicen: recuérdales estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades, como también recuérdales que estén preparados para toda buena obra. En el caso de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, el apóstol deja un registro en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 de cuál fue el propósito al escribirles. Abro comillas: refrescarles la memoria, para que con una mente íntegra recuerden. Refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden. Y en nuestro texto en el día de hoy vamos a ver el tesón que el apóstol le va a poner a esta tarea de hacerles recordar, con expresiones como las que encontramos en el versículo 12. Siempre les recordaré estas cosas. O en el versículo 13. Es mi obligación refrescarles la memoria acerca de estas cosas. O en el versículo 15. Me esforzaré con empeño para que ustedes puedan recordar estas cosas. Leamos el texto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Acompáñenme en una palabra de oración. Señor, gracias por lo que vas a hacer en este día con la exposición de tu palabra. Ayudarnos a recordar. Y permítenos, Señor,
que en la medida que se exponga y leamos tu palabra, Señor, quede en nuestra mente grabada, para que no y nunca la olvidemos, Señor. Que haga tu palabra lo que tenga que hacer, que arranque lo que tenga que arrancar y que siembre en nuestro corazón lo que tenga que sembrar. Haz tu obra en nosotros a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como hemos leído, Pedro se comprometió a refrescarle la memoria en algunas cosas para que pudieran vivir como Dios manda, como dice en el versículo 3 del capítulo 1, y para que no fueran olvidadas, por supuesto. Por eso en el día de hoy quiero hacerles una invitación a recordar para no caer, recordar para no caer. La expresión con la cual arranca el versículo 12, esta expresión siempre, es un adverbio de tiempo para referirse a una acción recurrente, permanente y continua. En este orden de ideas hay tres cosas que el apóstol se propuso recordarles constantemente, permanentemente. Lo primero estaba relacionado con el conocimiento de Jesucristo, como dice en el capítulo 1, versículo 3. Conocimiento que afirma el apóstol estaba en consonancia con lo que los profetas dijeron, estudiaron e investigaron acerca de lo que el Cristo había de sufrir, de la salvación que traería y del alcance global que tendría su llamado. En otras palabras, el término siempre tiene que ver con recordar todo aquello que está relacionado con la salvación en Jesucristo, su encarnación, su ministerio, su sufrimiento, su muerte, su ascensión, su glorificación y su pronto regreso. Tiene que ver con el ABC del Evangelio. Y cuando digo ABC del Evangelio, implica regresar a la escuelita para no olvidar que hemos sido limpiados de nuestros pecados, como dice el versículo 9 del capítulo 1. Aquellos que han olvidado que hemos sido limpiados de los pecados tienen que volver a la escuelita, al ABC del Evangelio. Lo segundo estaba relacionado con las preciosas y magníficas promesas que Dios les había entregado, según el capítulo 1, versículo 4. Y una de esas promesas es que llegamos a participar de la naturaleza de nuestro Dios. ¿Cuánta falta hace que se nos recuerde esta impresionante, gloriosa, preciosa y maravillosa promesa? Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, abro comillas, Dios nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, que tal herencia está reservada en los cielos para nosotros. Y esa herencia tiene que ver con participar de la naturaleza de Dios. Esa es una herencia incontaminada, inmarchitable, indestructible. Lo tercero estaba relacionado con las cualidades éticas que se nombran en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Cualidades en las que debían esforzarse en añadir para crecer en el conocimiento de Cristo, y escuchen bien, y evitar ser inútiles e improductivos, versículo 8. Todas estas cosas les fueron anunciadas por los mismos que les predicaron a ellos el Evangelio. Y es a esto que el apóstol hace referencia cuando dice que siempre les repetiré, les recordaré, les traeré a la memoria, por más que las sepan. Es decir, por más que las hayan entendido, por más que hayan comprendido su significado. Y añade, y por más afianzados que estén en la verdad. Es decir,
por más establecidos, por más afirmados, por más fortalecidos y alentados que estuvieran en estas cosas, Él ha decidido aún así repetírselas, recordárselas. Sin embargo, estas últimas afirmaciones, así las sepan y así estén afirmados, me genera una pregunta. Si conocían ellos tan bien la verdad y si estaban tan afianzados en ella, ¿por qué recordárselas permanentemente? ¿Por qué? Y eso nos lleva al segundo, recuerden. Recuerden para no caer. Recuerden. Y recuerden debido al peligro que corremos todos aquellos que creemos que ya entendemos, que ya comprendemos, que pensamos que ya conocemos muy bien acerca de estas cosas, acerca de la salvación, acerca del conocimiento de Jesucristo, acerca de las promesas, acerca de estas cualidades éticas que debemos añadir. Se preguntarán, ¿y cuál es el peligro? Si ya las sabemos, si ya las entendemos, si ya las conocemos. Pedro lo expresa muy bien en el capítulo 3, versículo 17. Voy a leerlo. Abro comillas. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben estas cosas de antemano, manténganse alertas, no sea que pierdan la estabilidad y caigan. El peligro de perder la estabilidad y caer, así se sepan, se entiendan estas cosas. El peligro de caer. En ese orden de ideas, Pedro les recuerda no solamente el conocimiento que ellos tienen de Jesucristo, también el impacto que tuvo ese conocimiento en sus vidas. Lo hace allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Abro comillas. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque ahora no lo vean, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Cierro comillas. Ven, el resultado del conocimiento se transformó en una relación de amor, en una relación de afecto, en una relación de alegría. Se alegran en Él. Ahora bien, Pedro les trae a la memoria estas cosas para evitarles caer en manos de los falsos maestros que aparecen en el capítulo 2, quienes estaban introduciendo herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató, que los salvó, aquel que ellos conocían. Y por causa de esas herejías, el camino de la verdad estaba siendo difamado. Pedro también les recuerda las preciosas y magníficas promesas que Dios les había entregado para evitarles caer en las falsas y pasajeras y corruptibles promesas que los falsos maestros les estaban ofreciendo. En el capítulo 2, versículo 19, les prometían libertad cuando ellos eran cautivos de corrupción. Libertad pasajera, libertad falsa, libertad corruptible. Nada comparado con las promesas que el Señor ofrecía. Y en tercer lugar, Pedro, además de recordarles lo anterior, les recuerda las cualidades éticas del capítulo 1, versículo 5, para que no quedaran atrapados en el camino de la corrupción. O como dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, para escapar de la corrupción que hay en el mundo. Si hemos entendido bien, entonces se trata de un recordar para no caer. Recordar estas cosas acerca de la salvación, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, acerca de las promesas que el Señor nos ha ofrecido y acerca de esas cualidades éticas que debemos añadir.
para no caer. Este recordar para no caer, ¿qué nos dice a nosotros en nuestro tiempo? ¿Cómo podemos traer ese mensaje del apóstol Pedro a nuestros días? ¿Cómo hacerlo relevante? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues los invito una vez más a que vayamos al capítulo 3, versículo 17, el penúltimo versículo, las últimas palabras. Recuerde que Él está ya para irse. El Señor le ha anunciado que ya va a dejar este cuerpo, esta habitación, esta tienda, ya se va a ir. Y estas son sus últimas palabras. Miren el versículo 17, lo vamos a leer una vez más. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Les hago una pregunta. En este contexto del versículo 17, ¿qué significa caer? ¿Qué significa caer? Solo miren el versículo 17, ahí está la respuesta. ¿La tienen? Muy bien. Significa ser arrastrados por el error. Entonces la invitación para el día de hoy que nos está haciendo el apóstol Pedro desde aquel entonces es a recordar las mismas cosas. El conocimiento de Jesús, la salvación que Él nos ofrece, las promesas de nuestro Dios y las cualidades éticas que debemos añadir. ¿Pero para qué? Para no ser arrastrados por el error. No ser arrastrados por el error de los falsos predicadores, maestros, apóstoles y profetas que por internet comercializan con el evangelio. Predicadores que al igual que en los tiempos del apóstol Pedro, son llevados por la avaricia y explotan a sus feligreses con palabras engañosas. Entonces es importante recordar el ABC del evangelio para no ser arrastrados por el error de las falsas promesas de libertad que ellos ofrecen, como la libertad financiera, como el pare de sufrir, como las promesas de éxito económico y todo tipo de bienestar, pero amarradas a la siembra y al pacto económico. No se obtiene esa libertad si usted primero no paga por esa libertad. Quiero recordarles que ese no es el ABC del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es lo que predicó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles. También quiero recordarles que por esa clase de predicaciones, hoy el camino del Señor está siendo también difamado. Volviendo a pensar en lo que significa caer, es importante recordar las cualidades éticas del versículo 5 del capítulo 1, ya que su fin es que lleguemos nosotros a ser útiles y productivos, Añadir a nuestra fe ese pequeño listado de cualidades nos ayudará no solo a vivir como Dios manda, también a no ser arrastrados, para no quedar atrapados o contagiados por el virus de la corrupción que hay en nuestro alrededor. Escúchenme, les quiero recordar algo. Este capítulo, el capítulo 1, es la propuesta de Dios contra la corrupción que hay en el mundo, contra la corrupción que hay en nuestra nación y la manera como podemos ser útiles y productivos en medio de un estado corrupto. No es creando más leyes anticorrupción, más bien es combatiéndolo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo todo nuestro esfuerzo por añadir, solo añadir a la fe esas cualidades. Quiero recordarles esto. En la medida que añadamos esas cualidades, la curva de la corrupción se irá aplanando. Y de esta manera seremos útiles y productivos para la sociedad.
La sociedad necesita ver que nuestro evangelio, que lo que nosotros hemos creído y las cualidades que nosotros estamos añadiendo, sí traen una transformación a la sociedad. No solamente es individual, es comunitaria, afecta a la sociedad. Por eso necesitamos esforzarnos en añadir. Pero no solamente eso, necesitamos esforzarnos en predicar, en anunciar el evangelio. Porque en la medida que más personas se añadan a la salvación que el Señor ofrece, entre más haya gente que abriguen el ABC del evangelio, sus pecados son perdonados y su maldad es limpiada, como dice Primera de Juan. Entonces, se extenderá estas cualidades como virus para que la sociedad deje ese estado de corrupción. Entonces necesitamos predicar y necesitamos añadir estas cualidades para que la curva de la corrupción se siga aplanando y nosotros nos veamos como personas útiles y productivas en ese sentido. En esta misma línea de pensamiento, es importante que recordemos la promesa que tenemos de una herencia incorruptible, inmarchitable, es decir, llegar a tener parte de la naturaleza divina. En otras palabras, ser como Dios. Así como me están escuchando, ser como Dios. El hombre desde el Edén ha querido ser como Dios, pero se dejó arrastrar por el error, por el engaño de Satanás y le creyó que la forma de lograrlo era cuestionando la generosidad de Dios. ¿Recuerdan ese diálogo que tuvo Satanás, la serpiente, con Eva? Quiero recordárselos. Abro comillas. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Ser como Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo Satanás es que Dios no quiere que sean como Él. Él es un egoísta que se ha reservado la mejor parte para Él y no quiere compartirla con el ser humano. Pero lo que vemos aquí es que Dios no es egoísta. No. Él nos ofrece una promesa gloriosa, promesa de la cual ya nos dio un anticipo, se la dio a los discípulos allá en el Monte Santo, como va a hablar Pedro a partir del versículo 16. Esa experiencia que ellos vieron con sus ojos, escucharon con sus oídos, cuando experimentaron la transfiguración del Señor Jesucristo. Un anticipo de lo que iba a pasar con Jesús después de su muerte. ¿Cómo lo iban a ver a Él? Glorioso, glorioso. Una herencia incorruptible, inmarchitable. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Ellos ya lo vieron, ya se les dio un anticipo y de eso les hablaban a ellos. Y Pedro se lo recordaba una y otra vez. Entonces, si nuestro destino es la incorruptibilidad, no nos dejemos arrastrar por los valores corruptos de este mundo que afirma todo el mundo lo hace. No, si nuestro destino es ser incorruptibles, heredar una naturaleza incorruptible, anticipemos en lo que dice Pedro. Empecemos a vivir de esa manera, añadiendo a nuestra fe esas cualidades. Y así vamos a ser útiles y productivos en medio de una sociedad corrupta. Recordar para no caer. Recordar para no ser arrastrados por el error. Una pregunta más para ir terminando. ¿Qué clase de conductor corre el mayor riesgo de accidentarse? ¿El primíparo o el experimentado? ¿Quién corre mayor riesgo de accidentabilidad? ¿El primíparo
o el experimentado. Según las estadísticas, el experimentado, no el primíparo. El primíparo tiene mucho cuidado, está muy pendiente, está aprendiendo. En cambio el experimentado, no, yo ya conozco, yo ya sé, yo esto ya lo entiendo, ya tengo experiencia, y se descuida y comete errores, cae en el error y comete graves accidentes. Sea que tengamos mucho tiempo y experiencia de caminar con el Señor, o sea que estemos empezando, todos debemos recordar el ABC del Evangelio permanentemente, recordarlo, para no dejarnos arrastrar por las falsas enseñanzas. Hay que estar alerta con lo que oímos y qué oímos. Todos debemos recordar la gloriosa promesa de la herencia incorruptible para no dejarnos arrastrar por las falsas promesas de libertad a cambio de una cuota. Y todos debemos recordar, añadir a la fe esas cualidades para no dejarnos arrastrar, contagiar por el virus de la corrupción que tanto nos rodea y permea a nuestra nación. Mientras nuestra nación esté entre los 5 puestos de los países más corruptos, debemos esforzarnos mucho más por añadir. Y necesitamos esforzarnos más por recordarle a esta sociedad, pero especialmente a la iglesia, a nuestros hermanos, estas cosas que el apóstol hoy nos ha recordado para no caer. Oremos. Señor, muchas gracias por tu Santo Espíritu, que nos ayuda a recordar. Y así como el Espíritu Santo le ayudó a recordar a los apóstoles todas aquellas cosas que tú les enseñaste, Señor, te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu nos ayude a nosotros a recordar. Señor, que no olvidemos el ABC del Evangelio, que no nos creamos ya experimentados y que eso no lo necesitamos, que ya no estamos para escuelita, que estamos para universidad. No, podemos caer. Ayúdanos a recordar eso, Señor, que tenemos que estar alertos. El enemigo anda como león rugiente mirando a ver a quién devorar y usa estrategias para hacernos caer. Líbranos de las falsas enseñanzas, líbranos de las falsas promesas y ayúdanos, Señor, a recordar la promesa de esa herencia incorruptible para que empecemos a vivir desde ya de manera incorruptible. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga y añada lo que tenga que añadir a su palabra en nuestro corazón. Bendiciones.
Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Hola, no olvides visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram Confraternidad Chía, en Facebook Confra Chía y nuestro canal en YouTube Confraternidad Chía. Si tienes dudas, sugerencias, observaciones o quieres comentarnos algo importante, no olvides escribirnos al WhatsApp 310-577-0691.